buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación acá al equipo de 5 días. Sumamente feliz de ver tantas caras amigas que siempre nos vemos en foros de empresas familiares. En lo personal, participo de una organización que se llama Young Investment Organization hace más de 15 años, donde justamente aglutina líderes de empresas familiares de la siguiente generación de alrededor del mundo. Y siempre generamos estos espacios donde podemos intercambiar opiniones, a veces un poco más fácil cuando la empresa de tu amigo está en otro país y de repente se da ese ambiente de confianza para comentar los problemas que van surgiendo en la organización y cómo conviven con la familia. Mi visión siempre es que la empresa al final somos personas y la familia somos personas. Y hablábamos y escuchábamos mucho sobre las emociones, sobre lo que sentimos, aparte de lo que hacemos. Lo mismo que a veces siente un colaborador cuando está en un puesto laboral, esa motivación de venir a trabajar también lo sentimos las personas, no solamente por ser propietarios de la compañía, no aplica mucho de las situaciones. Es más, aparte de la funcionalidad de la carga laboral, aplican estas otras capas o layers que tienen que ver con el territorio del ownership, con el territorio de mi papá es mi jefe, mis hermanos son mis compañeros de trabajo, y bueno, y cómo lo hacemos en ese conjunto. Y escuchaba la presentación, te agradezco mucho, Florencia, que también ahí no mencionaba, y error mío, decir, sí, soy papá, soy hijo, soy tío, soy hermano, y toda esa amplitud es la que convive en la empresa familiar. Porque de nuevo, ¿quiénes van a venir a trabajar el día de mañana si es parte de su vocación o felicidad? Al igual que mis hijos tendrán algún rol, al igual que mis sobrinos tendrán un rol. ¿Quiénes son los jefes? Los padres. ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? Tus hermanos. Y creo que todas esas dinámicas son las que se ponen a conjugar en la mesa cuando uno empieza a trabajar en una reunión o en un proyecto. A lo largo de estos 20 años laborales, muchas de las cosas que fui aprendiendo en la maestría me decían, ¿qué realmente estás negociando cuando te sentás en una mesa de negociación? Y a veces en el entorno familiar es muy poco claro qué estás negociando, porque a veces vos estás negociando un proyecto en específico o presentando ese proyecto en específico, pero a lo mejor la persona que está al lado está pensando desde otra perspectiva de cómo le afecta a la persona que está al lado o cómo conjuga esa inversión de negocio con otros factores del relacionamiento, de la armonía familiar. Entonces muchas veces todo esto conjuga en la mesa familiar o en el board de directors, a veces es lo mismo. Bueno, creo que es parte de este proceso de aprendizaje. Escuchaba que hablábamos, recién Vicente decía 5 o 6 generaciones de empresas familiares. En este grupo de YIO, en Europa ya son generaciones 12, 13, 14 de empresas familiares, donde este plano del ownership integral, es decir, solamente la familia dueña, pasó a el ownership compartido o el control de la compañía, un ownership mayoritario, donde sigue el legado y lo que marcamos en términos de norte de la compañía. Entonces hay muchos modelos que fueron evolucionando y tenemos tanto que aprender y aprendemos todos los días de, bueno, Europa con sus tiempos, Latinoamérica, Brasil, Argentina, de estas buenas prácticas. Y hoy lo más grato es ver a tantas personas que estamos deseados de decir cómo incorporamos esto para que perdure la empresa y por sobre todo perdure la familia. Le escuché recién hablar sobre Guillermo Perkins, con quien hicimos el protocolo familiar, y él resumía muy claro el tema de empresa feliz, familia feliz. Al final del día, si la empresa es sostenible en el tiempo, la empresa es lucrativa, hay dividendos, cada uno de los miembros familiares puede vivir la vida en base a lo que la empresa pueda dar, pero desarrollando su potencial en el área que le genera mayor felicidad. Sin embargo, si la empresa no se vuelve sustentable y vienen los problemas, ahí es el ámbito donde no solo la empresa no da para que la familia quiera vivir como
como quiere o puede vivir, sino también cuando vienen los problemas económicos en empresas determinadas, si las reglas no están claras, entran en este eje de conversión. A mí, en mi corta carrera, me tocó, gracias a Dios, empresas exitosas y también empresas que no fueron exitosas. Y ahí es donde también el ámbito de la empresa familiar es muy positivo, porque hay cosas que se resuelven sin reproche, sin recriminar, sin decir, vos propusiste esta iniciativa y terminamos pagando la cuenta a todos, que cuando los shareholders no son familiares, a lo mejor no tienen ese mismo ambiente de empatía en el momento que las decisiones las tomamos en conjunto. Pero también es bueno tomar las decisiones en conjunto. Nosotros cuando nos embarcamos en nuevos proyectos o nuevos desafíos, sentamos a la familia y decimos, esto es lo que queremos hacer. Y si hay el acuerdo, es una corresponsabilidad entre las partes, independientemente que la ejecución siempre puede fallar y muchas veces la ejecución es lo más importante en un proyecto. Pero creo que hay muchos aspectos positivos de la empresa familiar que motivan el emprendedorismo, motivan la rapidez de la toma de decisiones, motivan la inversión escuchaba mucho diversificación, motivan la visión de long-term investment, es decir, cuánto de dividendos se distribuyen y cuánto se reinvierten para seguir siendo relevantes en la empresa del mañana. Muchas veces también los desafíos que vivimos la segunda generación, y para mí es un honor poder en esta charla celebrarle a mi papá, quien gracias a Dios está al líder de la organización en términos de consejero y participación de todas las mesas de directorio, quien nos da consejos, quien comparte su experiencia, pero es muy diferente el desafío que él tuvo y el desafío que nosotros tuvimos. Y yo siempre le digo, me parece que el más difícil les tocó a él, que fue la creación de las compañías. Hoy en día nosotros, más por un legado personal, tenemos que celebrarlos y ver cómo hacemos perpetuar todo esto en el tiempo. No solo por lo económico, al contrario, sino cómo perpetuar la visión para celebrarle al fundador, que en nuestro caso es el papá, y bueno, seguir ese desafío que se embarcaron. A veces en nuestro caso era arrancar, conseguir representaciones y hoy es profesionalizar y hacerlas que perduren en el tiempo, que son desafíos diferentes, cada uno con sus oportunidades y bueno, que es una evolución diferente en un mundo tan cambiante. Le escuchábamos a Vicente hablar de lo cambiante que era el mundo y mi papá siempre recordaba que su papá, quien murió muy joven, vendía máquinas de escribir, que hoy en día las máquinas de escribir prácticamente no existen. Como muchos que veo acá, inmigrantes, importaba tela de confeccionista de Europa, que en un momento entró China y básicamente el tejido de China se convirtió en muy económico y destrozó ese mercado. Y así fue cambiando el negocio. Hoy el desafío de las empresas familiares, que por un lado queremos que perdure ese legado en el tiempo y estamos tan comprometidos personal y emocionalmente, también hay un tema de que, y no solo nos pasa a nosotros, le pasa a las empresas que cotizan en bolsa, de decir, a lo mejor el negocio que nos trajo hasta acá no va a ser el que nos va a llevar hasta allá. Y creo que en el plano de la empresa familiar eso se mezcla aún más porque está el componente de la emocionalidad y el legado. ¿Qué sería si seguíamos vendiendo máquinas de escribir? ¿O qué sería si seguíamos vendiendo telas europeas con el costo del euro hoy? Son ejemplos de esa flexibilidad de reinvención que es difícil. Vemos compañías en el mundo como Nokia, que eran los líderes en telefonía y le costó salirse. En tecnología hay tantos ejemplos claros. Pero bueno, ese desafío también tenemos la empresa familiar y a veces ahí es donde nos cuesta quitar el corazón para tomar esa decisión porque se nubla lo que mi papá empezó con lo que yo quiero proyectar con las realidades de un mercado tan abierto y tan competitivo. Paraguay, si bien es un mercado relativamente chico, es un mercado con bastantes facilitaciones para iniciar un negocio o un comercio relativo a nuestros vecinos en términos de financiación, rapidez de procesos que pueden ser más rápidos, con lo cual tenemos una generación de gente muy joven, 60% menor de 40 años, que emprende. Y ese emprende hace todo el día que el mercado sea más competitivo o causa microsegmentaciones en rubros donde la mayoría participamos. Incorporan nuevas tecnologías porque ya nacieron en épocas digitales que
nosotros, nuestras compañías no nacieron. Y todos esos son los desafíos que hacen que la profesionalización de la empresa tenga que ser inminente, y también tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros no somos los mejores haciendo todo, o probablemente no seamos los mejores haciendo nada. Y es por eso que tenemos que tener esa capacidad de poder ver que la profesionalización e incorporar gente que es la mejor en lo que hace es el único camino en un mercado tan globalizado y cada vez más competitivo. Entonces, con esta breve introducción, le comentaba cómo fue mi incorporación. Obviamente, demasiado orgulloso de poder compartir la historia de mi papá, a quien antes de venir acá le estaba contando de este espacio como una manera de celebrar su legado y proyectarlo en el tiempo. Y bueno, gracias a Dios tengo un papá joven, tiene 72 años, con quien compartimos todo esto y quien se pudo ayornar a todas estas visiones de cambios y desafíos y nos empoderó a los tres hermanos, cada uno en las unidades de negocio, a decir: ¿y vos qué me proponés? Porque muchas veces ir al papá a contarle problemas no es lo mismo que ir al papá a decirle: se presenta esta situación y en consenso con los gerentes recomendamos este camino. Entonces, eso es parte del apasionante día a día que nos toca vivir. La empresa familiar es doblemente gratificante, no solamente por el empoderamiento que te puede dar, sino también por celebrar a las personas con las cuales trabajamos y construir este colectivo que es conjunto, que es de todos. Contaste cómo te preparaste, cómo entraste, cómo tus hermanos también se ubicaron, cada uno en el lugar donde les hacía feliz, que eso es muy importante, donde me siento bien y no donde me dicen que tengo que trabajar en esta empresa familiar. Pero, ¿cómo se convive en la empresa con la familia en ese espacio? ¿Y cómo se convive fuera de la empresa con tus pares que son familiares y trabajan en una empresa familiar? Bueno, yo creo que parte de la sabiduría de mi papá fue crear más empresas que hijos, que para mí no es un punto menor. Yo al principio era el que le impedí tener el cuarto hermano y después me di cuenta del mayor error de mi vida, porque digo, ahora tenemos muchísimo laburo y no podemos descansar. Pero en el buen sentido, no hace falta que sea una multicorporación. Digo que es importante, no fue tan, busquen el espacio donde fueran felices. Cada uno nos fuimos incorporando a una unidad de negocio donde todos somos o empresas diferentes, con el potencial de crecer al ritmo y al aceleramiento que cada uno podía o que el papá exigía. Pero me parece muy importante el punto como consejos, porque acá veo empresarios tan importantes que no sé qué consejos les puedo dar, porque ya son de diferentes generaciones también. Pero para mí es uno de los puntos que más facilita la armonía familiar, que cada uno estamos en una empresa independiente, y mi papá también fue muy visionario en que cada uno tenemos un incentivo individual y un incentivo colectivo. Es decir, yo tengo un, llamémosle, bono en mi performance individual, al igual que tengo un pool de bonos del performance colectivo. Y esto lo doy directo muy para hacer una herramienta práctica. ¿Y eso qué hace? Que aparte de romperme en mi lugar de trabajo, en mi posición, vea cómo le puedo ayudar a mis hermanos, porque al final la suma de todos es la suma de todos. Y en nuestro caso de la generación, el ownership, de nuevo, está la primera generación quien nos guía, pero me parece muy importante el incentivo, porque a veces las empresas son diferentes. Yo no puedo comparar una empresa que facture 1 millón con 2 millones, con 5 millones, con 10 millones, con lo que fuera el número. Y eso llevado al plano que sea, porque son realidades económicas completamente diferentes. Entonces, está bueno generar un incentivo del performance que te mueva hacia maximizar tu propia entrega, pero por otro lado, el común, para que podamos trabajar como un buen equipo en armonía y para que yo me pueda interesar en, mira, esto tiene que ver con él, mira, le voy a pasar este contacto, di una oportunidad del área inmobiliaria, toma Andrea, vi Gustavo, un proyecto que tiene que ver más con Codiza, toma Gustavo. Creo que es muy importante.
no solo en el plano de las empresas familiares, a veces también en el gerenciamiento nosotros generamos incentivos que son desalineados contra lo que queremos. Es decir, yo me quiero ir hacia ahí, pero te pongo un incentivo para irte hacia ahí. Y en la familia es aún peor, porque está después el incentivo emocional de la armonía o de la cercanía o de lo que fuera que uno, de los vínculos personales y emocionales. Entonces, en nuestro caso, en mi caso particular, cuando yo venía de la universidad, ya había trabajado solo. Trabajé en UBS, en Wealth Management en Miami. Escuchaba la disyuntiva de trabajar en una empresa primero familiar o de terceros. Mi recomendación es de terceros en base a mi experiencia. Aprendí a ser un aprendiz, un colaborador en una empresa suiza donde era un número más, donde entré por el mérito académico en ese momento. También pasa mucho en la empresa familiar que nos conocemos todos y a veces entras por el mérito que es el hijo de tu amigo, que no solamente en términos de dar una oportunidad laboral, pero a veces no nos estamos dando cuenta que le estamos haciendo daño a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque hay un momento que uno tiene que sentir que tenés que entrar por vos. En algún momento tiene que ser tu mérito, tiene que ser tu meritocracia. Vos hiciste esto, conseguiste esta oportunidad laboral, independientemente de cuán corta fuera. Para mí fue súper enriquecedora esa experiencia. Aprendí un banco líder del mundo, el más grande en Asset Under Management, de lo que es una cultura organizacional increíble, donde realmente el cuidado del colaborador era impresionante y me traje ese chip y decir, wow, esta empresa, cómo se preocupa por el bienestar de las personas para que a través de eso puedan generar el resultado. Esa humanización en un rubro, acá hay varios bancarios, que quizás a veces la visión de que el banco es el ambiente más frío, y no, veías que en UBS se dedicaban al bienestar de las personas. También, acá veo a muchos amigos, me preguntan si alguna vez me imaginé, en un momento pensé, ¿volvés a trabajar o no? ¿Te quedas a probar una oportunidad laboral, aunque sea un tiempo? No hablamos mucho de la importancia de la salud en la familia. Y a mí desde muy chico me acuerdo que mi papá había tenido un infarto. Cuando todavía estaba en el colegio, me acuerdo de que esa visión de que la salud no está garantizada pasa mucho en el esquema de la empresa familiar. Y bueno, gracias a Dios, un campeón perseverante que hoy en día es un trasplantado cardíaco hace 6 años, ya lleva casi 40 años de su primer infarto, o sea, yo ni nací. Y bueno, esa visión de tenemos que ayudarle lo más rápido posible a papá a ayudar en la cantidad de trabajo que tiene, porque es una persona que trabajaba literal de lunes a lunes, y los que lo conocen saben que trabaja domingo, porque le apasiona trabajar /workaholic. Entonces creo que los 3 hermanos teníamos muy presentes que gracias a Dios iba evolucionando y sorteando los problemas cardíacos, y hoy en día está súper bien, pero todos teníamos ese sentimiento de verlo tan temprano y decir tenemos que entrar a trabajar a la cancha lo antes posible. Creo que nos hizo madurar, nos hizo sentir que teníamos que invertir en educación, que también él siempre nos apoyó, y en sumar la mayor cantidad de herramientas para entrar a ayudar de la manera que podamos en quitarle carga laboral. Creo que a una corta edad era eso. ¿Cómo le ayudamos a que él pueda disfrutar más lo que hace, a reducirle el estrés y nosotros ocuparnos más? Y quizás también todos estos momentos de salud a lo largo de la vida generaron el espacio de empoderamiento, de decir, ahora necesito que mis hijos entren a vos encárgate de esto, vos encárgate de esto. Entonces, fue como que nos fue preparando para los roles que fuimos asumiendo y hoy cada hermano lideramos un conjunto de negocios que le reportamos a él, le pedimos consejos a él, bajamos sus valores, bajamos sus principios, pero también no es menor mencionar de que a veces la salud del fundador de la familia nos puede marcar, si no estamos preparados, el norte de la evolución de la empresa. Eso también nos hizo tener conversaciones como decir, ¿y cómo vamos a seguir? Gracias a Dios, todas esas charlas se dieron por necesidad, que fuimos sorteando y hoy son charlas que las tuvimos en familia. Nos ayudaron profesionales como Guillermo Perkins en el protocolo familiar, que veníamos hablando de celebrar su legado, es decir,
papi, vos que estás vivo y esperemos que estés vivo 50 años más, ¿cómo querés que nosotros encaremos esto hacia el futuro? Vos construiste esto de esta manera, ¿vos cómo te gustaría que toquemos este y este y este tema? Obviamente que muchos jóvenes que están acá, a veces no es una charla fácil, porque creo que el camino es, te queremos celebrar y que queremos plasmar lo que vos hiciste en el tiempo. Son charlas con emotividad donde a veces uno dice, bueno, pero el día que yo ya no esté, pónganse de acuerdo ustedes. Y a veces no es tan fácil, es mucho más fácil escucharte cuando estás vos. Y también sentir de que vamos a proyectar en base a tus valores, en base a tus sueños y en base a tus objetivos. Y si uno tiene diferencia, es el momento y la mesa de hablar. Pero como decíamos recién, por tema, dividiendo el tema, charlas cargadas de emociones, con un guía, con una estructura, que puedo sentir que nos sirvió muchísimo. Porque, por ejemplo, ¿cómo va a entrar la siguiente generación? Es muy diferente mi hijo, que tiene 6 años y 1 año y medio, de mi hermana, que su hija tiene 21. Entonces, ya están entrando a la edad laboral, donde Nahua, que es una capísima, excepcional 5.0, empezó haciendo una pasantía de 1 año en un banco que de hecho está acá como sponsor, que fue el GNB, y tuvo esa experiencia de trabajar siendo una overachiever en una empresa de terceros y aprender. Y todo ese tipo de protocolos fueron decisiones que partieron de ese protocolo y de esa mesa de diálogo, donde fueron marcando ese norte. Elías, ¿cómo has estructurado la gerencia de esta empresa familiar? ¿Cuáles son las responsabilidades claves que conllevan también con tu posición? Bueno, nosotros hoy, todas las empresas son profesionales, ningún familiar está en una posición gerencial, lo cual creo que tenemos también la doble bendición de trabajar con multinacionales bastante exigentes. Y exigentes en el sentido de 24/7, siempre activo, live, lo cual conlleva de que uno mismo diga dónde está el espacio de la familia, el balance y el desarrollo de capacidades y cómo uno maneja un conjunto de negocios sin perder el foco. Y bueno, el camino fue la profesionalización, que de nuevo mi papá y mis hermanos apoyaron en todo el camino, mi mamá también, que es parte del board. Y hoy en día todas las gerencias son profesionales y todas tienen un KPI y una métrica. También no solo es importante marcar, ok, traigo gerentes generales, pero ¿cómo mido el éxito de la compañía como familia? Que no es lo mismo que como empresa. Porque a veces un shareholder que no tiene afinidad a la compañía puede estrujar costos, porque a mí no me importa la cultura organizacional, pero hay que definir el norte como familia, decir qué es lo que yo espero del gerenciamiento, más allá de lo numérico. Nosotros, por ejemplo, en Wines, ahí nos sumamos a capítulos como Great Place to Work, que salimos la segunda mejor empresa de Paraguay el año pasado, la primera en la categoría cuando fue nacional. Pero eso no fue una iniciativa aislada. Era porque somos familia y queremos tratarle a nuestros colaboradores como familia. Queremos que haya un ambiente donde lo midamos empoderado de las gerencias, donde la gente pueda soñar, perpetuar en el tiempo, pueda soñar a crecer con una organización con muchas capas y muchos layers que le van a permitir crecer rápidamente y no tener que estar mirando cada rato a dónde me voy. Entonces, hablábamos de temas ambientales y sustentabilidad, ¿verdad? En nuestro caso, nuestros proveedores tienen sus propias prácticas y quizás estamos incorporando más a una responsabilidad social de dar a la sociedad paraguaya a la cual estamos, porque muchos de nuestros proveedores tienen las prácticas ya incorporadas, pero uno tiene que sentar y decidir, es decir, ¿va a ser solo los dividendos o me importa el dividendo, mi calidad de servicio, la cultura organizacional? ¿Me siento cómodo con el apalancamiento o no? Ahí, por ejemplo, si yo quiero maximizar el performance, a lo mejor el apalancamiento en deuda es un camino, pero uno tiene de repente shareholders, como en el caso de mis papás, que dicen, yo a mis 70 y algo años, no sé si me atrae una empresa apalancada, porque ya estoy en un momento de mi vida que es muy diferente al momento en el desafío que están ustedes. Entonces, todas esas charlas
de nuevo son herramientas que uno lleva al plano gerencial de decir, puedo hacer esto, o los nortes o las herramientas que tengo para focalizarnos en entregar lo que se espera. Lo que espera el colaborador, lo que espera el cliente, lo que espera el accionista, que en el caso es el plano familiar. Hablaste de los objetivos personales, los objetivos en grupos, las posiciones de cada uno, pero ¿cuáles son los principios que guían la organización y coordinación de las distintas empresas para que se logre esa eficiencia y también para que se lleguen a los objetivos? Bueno, creo que acá tenemos muchos fundadores de empresas y también segundas generaciones. Y mi papá siempre nos inculcó que parte del ADN de la empresa tiene que ser el guiar por el ejemplo. Él es el primero en entrar y el último en salir. Trabaja 7 días a la semana y no quiere decir que esperamos que todo el mundo haga lo mismo, pero fue una impronta de él del ownership de las cosas. Entonces, la proactividad, obviamente damos por hecho el cumplimiento de la ley, la honestidad, la transparencia, pero también la cultura del trabajo en equipo, liderar por el ejemplo, empoderar a las personas, el ownership. Yo creo que parte de su expectativa es eso, yo te puedo delegar cuando siento que vos sos owner de este tema o de estos resultados y tengo esa claridad de que estamos en línea y que los dos entendemos eso. Entonces creo que fue parte de la impronta que está en el ADN de la compañía, al igual que la solidaridad, que en Paraguay es muy importante. El tema de que todos nos ayudamos, lo que pasa a un colaborador es algo que la empresa se termina, en términos de problemas de salud o que vaya enfrentando, es algo que todos nos terminamos involucrando. Y esos son temas y valores que vienen desde el fundador y hoy permea a toda la organización. Elías, sé desde el inicio me dijiste que iba a ser difícil, pero tengo que preguntarte, ¿qué consejo le darías a otras empresas familiares, a muchas personas que están aquí hoy en el público, que buscan mantener su legado y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad empresarial en el Paraguay? Lo primero para mí es creer en el modelo de la empresa familiar. Yo cuando estudiaba en Boston estaba el mito que la empresa familiar, más allá del famoso desafío de la tercera generación, que parece ser común en el mundo, de que no había una visión de una empresa familiar profesional y creo que eso fue cambiando drásticamente en los 20 últimos años. Hoy y post pandemia vemos que las empresas familiares hoy representan 70% del GDP del mundo y fueron muchas de las más resilientes. ¿Y por qué? Por esa capacidad de una visión a largo plazo versus tener que tomar medidas a corto plazo solo para marcar el precio de la acción de esta semana o de este trimestre, que pasa muchas veces en compañías que cotizan en bolsa. Esa visión a largo plazo, esa reinversión permanente, esa diversificación. También creo que en Paraguay el desafío que el empleo, muy necesario en un país con una población muy joven, es transformacional en la vida de las personas. Entonces, a mí parte de lo que más me gusta del trabajo es el propósito. Y yo creo que las empresas familiares tienen que trascender lo económico, sino tener un propósito. En nuestro caso, uno de los propósitos que trabajamos mucho en Wines es celebrar la vida todos los días de una manera responsable. Pero para celebrar la vida por la categoría en la cual estamos, tengo que celebrarte a vos como individuo. Tengo que humanizarte como persona, entender que una persona entra a un lugar a trabajar y primero es persona. Primero está en la mochila lo que pasa en su casa, de su salud, de lo que pasa en su entorno familiar y después rinde. Entonces, para mí parte de los consejos es la humanización de las empresas para poder dar una altísima efectividad y una altísima entrega y un altísimo resultado. Porque si no terminamos de entender que son personas, somos personas, y que tenemos que tener nortes claros, espacios de comunicación y métricas claras, la empresa no perdura en el tiempo, porque los resultados no van a venir y no vienen cuando pensamos que somos robots y no es la realidad. Somos emociones caminando y eso es un desafío muy importante. Una de las herramientas que más me sirvió en la maestría fue charlas de inteligencia emocional. Y creo que es una capacidad que hoy es la única correlacionada al éxito de los líderes,
estudiado por Harvard en términos de correlación, porque primero tengo que verme con mis defectos y mis virtudes. Muchas veces creemos que somos buenos en algo que no lo somos. Muchas veces como líderes creemos que somos malos en algo que había sido somos buenos. Y esa práctica de entendernos, de renunciar al ego, que muchas veces como líderes el ego también se mezcla en el ambiente de mi expectativa personal y también en el plano familiar. Creo que es algo que tenemos que trabajarlo, que no es fácil, más cuando uno dice yo quiero proyectar el éxito en el futuro, el ego a veces se interpone entre los éxitos y el fracaso. Entonces, la humanización del individuo partiendo de uno, creo que es muy importante, y el celebrarle a las personas que nos eligen a trabajar cada día y entenderlo como individuo y como humano, para después pedirle una altísima entrega y una altísima productividad. Elías, muchas gracias.